Quedan 4 semanas para la gran convención de Hive Latinoamérica. No importa de qué tamaño sea tu negocio, inscríbete en hivelatinoamerica.org. El acróbata francés Charles Blondin se hizo famoso a mediados del siglo XIX por sus espectaculares cruces de las cataratas del Niágara sobre la cuerda floja. A Blondin le gustaba desafiar a su público invitándolos a salir de su zona de confort. En una ocasión, Blondin cruzó las cataratas sobre una cuerda de 400 metros de largo colgada a 60 metros de altura, empujando una carretilla con un saco de papas. Cuando terminó su hazaña y el público aplaudía, les preguntó si ellos creían que en vez de un saco de papas podía transportar a alguien del público en la carretilla. Todos creían que sí era capaz, pero cuando pidió que pasara un voluntario, ¿ustedes qué creen? No pasó absolutamente nadie. ¿Y tú? ¿Hubieras pasado? No, por mí que siga transportando su saco de papas. Bueno, aunque el ejemplo parezca un poco extremo, nos sirve para ilustrar la misión de Dios y la nuestra. Cristo dejó su zona de confort. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es mucho más extremo que cruzar el Niágara en una cuerda floja, y alabamos a Cristo por eso. Pero cuando Él nos invita a salir de nuestra zona de confort y montarnos en la carretilla de la obra misionera, son pocos los que se montan. Escuela Sabática Live presenta la serie La Misión de Dios, mi misión. Lección 3. El llamado de Dios a la misión. Los grandes héroes de la Biblia salieron de su zona de confort para cumplir los propósitos misioneros de Dios. Algunos, como Jonás, lo hicieron por disposición divina. Otros, como Abraham, lo hicieron voluntariamente en respuesta a un llamado. Y otros, como José, lo hicieron obligados por las circunstancias. El llamado de Dios a la misión es un llamado a salir de nuestra zona de confort, no necesariamente para ir a predicar al África o al Medio Oriente. Eso sería maravilloso, pero por lo menos a levantarnos del sofá para mostrar el amor de Cristo a los que nos rodean. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿de qué formas podemos salir de la zona de confort y cumplir nuestra misión? En primer lugar, cuando Dios nos saca de la zona de confort. A veces Dios recurre a su poder sobrenatural para cumplir sus propósitos misioneros. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Sí, liderados por Nimrod, algunos intentaron edificar una ciudad con una gran torre. Sus propósitos eran malos y egoístas. Querían una ciudad confortable pero idólatra. Pero Dios intervino, confundió sus lenguas y los obligó a dispersarse. Correcto, los sacó de su zona de confort. Esa intervención sobrenatural de Dios podemos verla más que como un castigo, como un acto de misericordia. Si la edificación de Babel prosperaba, el mundo postdiluviano se olvidaría muy rápido de Dios. Pero oigan bien, así como Dios usó su poder sobrenatural para dispersarlos, también usó muchas veces su poder sobrenatural para alcanzarlos. ¿Recuerdan a Jonás? ¿A dónde le dijo Dios que fuera a predicar? A Nínive, una nación idólatra. El profeta no quería salir de su zona de confort y tomó un barco en dirección a Tarsis. Pero Dios, con su poder sobrenatural, levantó una tormenta que produjo que Jonás fuera arrojado al mar, y luego envió un gran pez que lo tragó y después de 3 días lo vomitó en tierra. Pero esperen, hay algo que es peor. A veces la zona de confort solo existe en nuestra mente. Israel era esclavo de Egipto y no quería salir de allí. Se sentían en zona de confort solo porque allí comían carne. Dios, con su poder sobrenatural, los liberó. Ellos muchas veces quisieron volver, pero Dios tenía con ellos un propósito misionero: alumbrar al mundo, y que de ellos naciera Jesús, cuyo nacimiento, por cierto, también implicaba sacar de su zona de confort a la bondadosa y justa Virgen María, quien tuvo que soportar el señalamiento por haber quedado en embarazo de una manera increíblemente sobrenatural. ¿Lo notan?
Si Dios te saca de tu zona de confort de manera sobrenatural, no seas rebelde como Jonás, ni quejetas como Israel. Acepta la voluntad de Dios como María y deja que se cumpla el sueño misionero de Dios en tu vida. En segundo lugar, cuando Dios nos llama a salir de la zona de confort. Ok, el punto anterior es interesante, pero lo cierto es que la mayoría de las veces Dios no nos obliga a salir de nuestra zona de confort, sino que nos llama a hacerlo como hizo con Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. ¿Estaba Abraham en zona de confort cuando Dios le llamó? Claro, vivía en la cómoda ciudad de Ur de los Caldeos. Estaba bien económicamente y rodeado de su familia. Exacto, pero Dios no lo hizo para incomodarlo, lo hizo para bendecirlo a él y a todas las familias de la tierra. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por fe en esas promesas de bendición, Abraham aceptó el llamado y salió de su zona de confort sin saber a dónde iba. ¿Fue el único? No, Moisés también aceptó el llamado a salir de su zona de confort para cumplir el sueño misionero de Dios. Tartamudeó, dudó, pero lo hizo, igual que Jeremías, Oseas, los discípulos, el apóstol Pablo. Ahora, por aceptar el llamado de Dios, ¿no enfrentaron dificultades? De hecho, enfrentaron muchas dificultades. Abraham tuvo que enfrentar una hambruna en Canaán. Moisés estuvo varias veces a punto de ser apedreado. Jeremías fue encarcelado. Oseas tuvo más cuernos que la bestia del Apocalipsis. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron perseguidos. Al escuchar estas dificultades, muchos pensarán que es mejor quedarnos en nuestra zona de confort. Pero ¿saben? Aunque nadie dijo que la misión sea fácil, Dios nunca los abandonó, los bendijo y hoy esperan su verdadera zona de confort, la Canaán celestial. Vale la pena aceptar el llamado de Dios a cumplir su sueño misionero. Y en tercer lugar, cuando las circunstancias nos sacan de la zona de confort. A veces no es la disposición divina ni el llamado de Dios lo que nos saca de nuestra zona de confort, sino las diferentes circunstancias que nos toca enfrentar en la vida. ¿Recuerdan algunos casos? José, la traición de sus hermanos lo sacó de su zona de confort. O Daniel, quien fue tomado prisionero por el rey de Babilonia. Exacto. Ellos fueron víctimas de la maldad humana, pero no vieron sus tragedias como un abandono de Dios, sino como una oportunidad para cumplir la misión. José entendió el propósito de su tragedia, honró a Dios en Egipto y al final de su historia le dijo a sus hermanos: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y el testimonio de Daniel en Babilonia fue tan poderoso que dos reyes de dos imperios distintos llegaron a reconocer a Dios como el Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo se encontraban en su zona de confort en Jerusalén. De repente comenzó la persecución de la que Saulo, quien posteriormente fue el apóstol Pablo, participó activamente. Entonces la iglesia se dispersó por toda Judea y Samaria. Resultado, empezaron a predicar en sitios donde antes no estuvieron dispuestos a ir. ¿Lo notan? Cuando las circunstancias de la vida nos sacan de nuestra zona de confort, veámoslo como una oportunidad de testificación. ¿Estás enfermo en el hospital? Testifica. ¿Estás preso? Testifica. ¿Estás atravesando por un duelo? Testifica. ¿Sabes por qué José y Daniel fueron tan grandes? Porque cuando participamos del sueño misionero de Dios, somos más grandes que nuestras tragedias. Por eso te presentamos el desafío Misión Posible. Tercera misión: comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. A falta de voluntarios, una vez Charles Blondin llevó a su representante, Harry Colcord, a cuestas. Le dio instrucciones: mira hacia arriba, Harry, ya no eres Colcord, eres Blondin. Hasta que abandone este lugar, eres parte de mí, de mi mente, cuerpo y alma. Y así,
Aferrado al maestro y especialista, atravesó el Niágara sobre la cuerda floja. ¿No podremos nosotros poner nuestra confianza en Jesús y aceptar su llamado? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Misión de Dios, mi misión. El conteo regresivo ha comenzado. Si eres empresario, emprendedor o tienes un negocio grande o pequeño, quedan 4 semanas para inscribirte en el evento más grande de emprendedores adventistas a realizarse en Medellín del 16 al 19 de noviembre. Entra a hivelatinoamerica.org y alcanza el sueño de Dios para tu negocio. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 3. El llamado de Dios a la misión. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada El llamado de Dios a la misión. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cuál era el apellido del acróbata que se mencionó en la historia de la introducción? A. Blondin. B. Blando. C. Biondi. D. Belle. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Su nombre completo era Jean-François Gravel Blondin, pero se lo conocía como Charles Blondin. Segunda pregunta. Según el video, ¿a qué carretilla nos invita Jesús a subirnos? A. La carretilla de la salvación. B. La carretilla de la obra misionera. C. La carretilla del perdón. D. La carretilla de la paz. La respuesta correcta es la B. Tercera pregunta. ¿Quién lideró la construcción de la Torre de Babel? A. Nabucodonosor. B. Nabonido. C. Caín. D. Nimrod. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Liderados por Nimrod, algunos intentaron edificar una ciudad con una gran torre. Pregunta número 4. ¿Con qué profeta Dios usó su poder sobrenatural para alcanzar a los de una nación pagana? A. Moisés. B. José. C. Jonás. D. Ninguno. La respuesta correcta es la C. Jonás no quería ayudar a los de Nínive y Dios se manifestó poderosamente para llevarlo a predicarles. Quinta pregunta. ¿En dónde está registrado el siguiente versículo? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. A. Génesis 12. B. Génesis 13. C. Génesis 14. D. Génesis 15. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Verifícalo en la Biblia. Sexta pregunta. ¿En dónde estaba viviendo Abraham cuando Dios le llamó por primera vez? A. Egipto. B. Harán. C. Ur. D.
no lo dice el video. La respuesta correcta es la C. Claro, vivía en la cómoda ciudad de Ur de los Caldeos. Séptima pregunta. ¿Qué frase no hace parte de Filipenses 2, 6 al 7? A. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. B. No estimó el ser igual a Dios. C. Se despojó a sí mismo. D. Hecho semejante a los hombres. La respuesta correcta es la A. Aunque todos son pasajes bíblicos, las respuestas B, C y D hacen parte de Filipenses 2, 6 al 7. Octava pregunta. Los que aceptaron el llamado de Dios no enfrentaron dificultades. Eso es A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es la B. De hecho, enfrentaron muchas dificultades. Novena pregunta. Según la lección, ¿qué familiar de Jesús salió de su zona de confort? A. Su padre. B. Su hermano Santiago. C. Su madre. D. Ninguno. La respuesta correcta es la C. También implicaba sacar de su zona de confort a la bondadosa madre de Jesús, María. Décima pregunta. El acróbata Charles Blondin cruzó varias veces las cataratas del Niágara. En la experiencia descrita en la introducción del video, ¿qué elemento llevaba en una carretilla? A. Una persona. B. Un saco de papas. C. Vacía. D. No llevaba carretilla. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B, un saco de papas. Siguiente pregunta. ¿En qué siglo se hizo famoso el acróbata Charles Blondin? A. Siglo XXI. B. Siglo XX. C. Siglo XIX. D. Siglo XVIII. La respuesta correcta es la C, siglo XIX. Pregunta número 12. Completa. Se me ha dado toda en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. A. Fortaleza. B. Poder. C. Criatura. D. Autoridad. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Autoridad. Siguiente pregunta. El llamado de Dios a la misión es un llamado a salir de nuestra zona de confort. Eso es A. Verdadero. B. Falso. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. El llamado de Dios a la misión es un llamado a salir de nuestra zona de confort, no necesariamente para ir a predicar al África o al Medio Oriente. Pregunta número 14. ¿De qué nacionalidad era el acróbata de la historia de la introducción? A. Alemán. B. Americano. C. Italiano. D. Francés. La respuesta correcta es la D, francés. Última pregunta. La semana anterior lanzamos el segundo desafío de Misión Posible. Investigar qué tipo de gente vive a tu alrededor, su trasfondo étnico y religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que hablan, etc. Y pedirle a Dios que te muestre cómo puedes ser un canal de su amor para ellos. ¿Lo hiciste?
A. Sí lo hice. B. Tuve la intención, pero se me volvió a olvidar. C. No lo he hecho, pero me comprometo a hacerlo. D. No tengo gente alrededor, vivo en la luna. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Pero si escogiste la C con honestidad, también acertaste. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.